tenemos, tanto en la parte anterior como posterior, tenemos líneas imaginarias horizontales, líneas verticales, que tienen relación con algunas estructuras anatómicas. Y tenemos en la parte lateral las líneas verticales. Estas líneas permiten dividir al tórax en determinadas regiones, las mismas que son importantes para que ustedes puedan realizar su evaluación. Y estas líneas no resultan de ser caprichosas, sino que obedecen de alguna forma a cierta proyección que tienen especialmente los pulmones, la tráquea, la laringe, sobre el tórax. Entonces la idea es que ustedes puedan revisar bien esta parte para que puedan poder realizar un examen de tórax sistemático y completo. Recuerden de que en este punto ustedes están en una situación académica que les requiere que hagan todas las acciones del procedimiento de evaluación. Así que tienen que hacerlo de forma secuencial y completa, porque es académico. ¿Correcto? Entonces, no olvidar que la inspección respiratoria no se inicia directamente en los pulmones, sino que hay que dar una mirada al aspecto general de las personas. Tenemos que mirar el estado de nutrición, muchas veces de desnutrición o malnutrición del paciente o la paciente, que tiene implicancia en el sistema respiratorio. Mirar las facies, muchas veces las facies anguladas pueden estarnos indicando la permanencia de alguna patología crónica, y la presencia de cianosis, especialmente la acrocianosis, permiten mirar que vamos a dar la última admisión a los alumnos porque tenemos que avanzar con la clase. La acrocianosis, que puede verse en los labios, algunas veces en los lóbulos de las orejas, o también en las manos, en el lecho unguial, nos va a permitir definir de que esta persona pueda tener alguna patología ya crónica o que pueda tener alguna aguda, muy aguda, como es el caso de las crisis asmáticas severas que se presentan con mucha regularidad en las emergencias. La presencia de aleteo nasal nos está hablando pues de alguna dificultad para poder respirar, la utilización de los músculos accesorios de la respiración, la postura que pueda tener el paciente. Muchas veces cuando tenemos un derrame, el paciente adopta una posición de decúbito que le permite al pulmón contralateral respirar de mejor manera. Echamos una mirada a la inspección y vemos ya directamente el tórax, las alteraciones que pueda tener en la piel, tejido celular subcutáneo y músculos, la presencia de nevus, de costras, cicatrices, fístulas, vesículas, atrofias musculares, la presencia de circulación colateral o de ginecomastia en los hombres. Tenemos una variedad de presentaciones de tórax. No significa que todos los tórax con variantes sean patológicos. Como bien dice el esquema, son variantes. En algunos casos sí tenemos que dar una mirada, ¿no?, al tórax, si ese tórax es enfisematoso, si hay alteración de uno de los lados, en fin, porque esto sí ya nos está indicando de que pudiera haber alguna patología de fondo. Entonces pueden haber deformaciones unilaterales como el abobamiento o la retracción, que nos pueden estar indicando, por un lado, la presencia de líquido o gas en la pleura, o la presencia de tumores o distensión supletoria, o por otro lado, la retracción
que es en algunos casos la tuberculosis pulmonar crónica o secundaria con complicaciones, nos podría estar dando también algún problema sobre la caja torácica. Pueden haber atelectasias pulmonares totales, sínfisis pleurales, empaquipleuritis, actinomicosis y cáncer también se puede dar. Entonces, ver el tipo respiratorio, que eso corresponde a cambios por la edad y por el sexo. No olvidar medir la frecuencia respiratoria con la técnica que ustedes ya han aprendido en el examen. Ver el ritmo respiratorio. Quizá de estos ritmos respiratorios, uno de los que más deben tener presente es la respiración de Kussmaul, que muchas veces está relacionado con alteraciones del equilibrio ácido-base y que ustedes rápidamente pueden visualizarlo al ingresar a una sala de hospitalización y ven que un paciente a lo lejos incluso pueden darse cuenta que está con una respiración tipo Kussmaul y eso nos puede, esa sola observación nos puede orientar a una situación de gravedad de esa persona y ustedes, de acuerdo a ello, ir y explorar lo más cercano posible. Los suspiros y otro tipo de respiraciones son menos frecuentes, salvo la de Cheyne-Stokes, que a veces se encuentra también en algunos pacientes con apnea de sueño. Los demás, si bien son frecuentes, son poco frecuentes, es importante tenerlos en cuenta porque nos puede estar hablando de atrapamiento de aire, o problemas como en Biot y la táxica que nos pueden estar hablando de problemas en el sistema nervioso central. ¿Correcto? Vamos a dar pase, por favor, el delegado le pido que vamos a dar el último pase a los alumnos porque se interrumpe la clase. Comuníquele que ya no se va a dar pase, por favor, ¿ya? Bien. Entonces, miramos nosotros además la amplitud de la respiración, puede haber batimnia o puede haber hipopnia, y esto sí que es importante que ustedes recuerden los signos de dificultad respiratoria. El aleteo nasal, que lo hemos mirado antes, la presencia de tiraje, la utilización de los músculos accesorios de la respiración y la respiración en balancín también, el bolet costal que pudiera estar traduciendo la lesión costal de 2, 3 costillas o más. Recordar las fases del examen, de las fases del examen clínico, la parte de palpación. Entonces aquí tenemos que mirar no solamente la traducción de los signos pulmonares, sino que debemos mirar la caja torácica, ya que muchos problemas podrían obedecer a caja torácica y confundirnos innecesariamente. Vemos mirar las partes blandas y caja torácica, alteraciones de la sensibilidad, adenopatías, tumefacción mamaria, la crepitación. Eso lo ven con una palpación superficial de la pared torácica y luego ya ir a aspectos ya del pulmonares, como las vibraciones vocales, la presencia del frémito o roce pleural y el frémito o roncus, que en algunos casos son palpables. La palpación, pues, recordar de que incluye dos aspectos importantes. Una es la amplexión, con las manos tal y como se muestra en la figura, y la otra es la amplexación. En ambos casos hay que hacerlo arriba, abajo, adelante, atrás, de la forma en que se indican en las figuras y como lo han visto en su clase de exploración. Y aquí concluimos con las vibraciones vocales que se hacen siempre de manera comparativa. Recuerden hacerlo de manera comparativa, porque de esa forma ustedes pueden ver si en alguno de los lados existe alguna alteración. Hacerlo de arriba abajo siempre. En algunos videos hacen esta maniobra, la realizan de forma alterada, o sea, la hacen de abajo arriba. Entonces van a encontrar un aumento de las vibraciones vocales. En este caso,
en uno de los síndromes que nos interesan, que es la consolidación, pero pueden estar también aumentados en las cavidades pulmonares, como uno de los casos que se presentan en respiratorio. O puede haber disminución de las vibraciones vocales en la atelectasia, enfisema, derrame pleural y neumotórax. Entonces, tomar en consideración estos aspectos porque ya las vibraciones vocales disminuidas nos orientan a determinadas patologías. Hay que pedir al paciente siempre que repita varias de estas palabras, 33, carro, y lo diga de manera clara, ¿no? 33, carro, burro, guerra. Hay que explicarle que lo diga de determinada forma. Y la percusión, recuerden ustedes que tienen dos métodos de percusión, un método directo, que es como señala en la figura, y el método indirecto, que es el que más deben practicar ustedes, y colocar bien la mano flexora y el dedo flexímetro, de forma tal, esta es una maniobra que tienen ustedes que practicar reiteradamente para que lo hagan bien, porque es donde, aún estando en clases directas, los alumnos tienen más dificultades para poder realizar esta maniobra. Así que traten de practicarla de la manera en como lo dicen los libros y como está en muchos de los videos que ustedes tienen acceso ahora. Luego pasan ustedes a la ocultación, saber colocarse bien el estetoscopio y seguir la secuencia que tiene la ocultación anterior, posterior y lateral con 10, 9 y 3 puntos en los cuales tienen que explorar el tórax. Los ruidos respiratorios hay que revisar y hay que informar sobre los ruidos respiratorios, cómo es el ruido traqueal, cómo es el bronquial, cómo es el broncovesicular y vesicular en el paciente que tenemos al frente. Cada uno de ellos tiene una alteración y el hecho, por ejemplo, de que alguno de ellos se altere aún en los tiempos es importante. Por ejemplo, si en el ruido bronquial nosotros tenemos una prolongación de la expiración, podemos estar pues presentes a veces al inicio de una obstrucción bronquial, en los casos de asma, donde no está bien controlado. Y si bien los libros mencionan, van a encontrar toda una serie de ruidos, yo que me parece importante de que ustedes recuerden 4 ruidos que son fundamentales: el crepitante, la sibilancia, el roncus y el roce pleural. Estos 4 ruidos son fundamentales que ustedes los tengan presentes y sus características para que puedan poder reconocerlos en el paciente que los tiene. ¿Sí? Cada una de las características está ahí y recordar que al encontrar ustedes las causas, estos ruidos van a encontrar algunas causas, ¿no? El crepitante lo va a encontrar en algunas bronquitis, infecciones respiratorias, el edema pulmonar, que puede obedecer a causas externas al pulmón, la atelectasia, fibrosis e insuficiencia cardíaca congestiva. Las sibilancias, obviamente en el asma, en algunos casos el edema pulmonar presenta ese tipo de ruido, por eso es que se le denominaba asma cardíaco. En la bronquitis, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Los roncus son característicos de problemas bronquiales, ¿no? Como la bronquitis y el roce pleural de la neumonía y el infarto pulmonar. Entonces, tenemos 2 síndromes pulmonares, que es el de condensación y el de atelectasia, y 2 síndromes pleurales, el derrame pleural y neumotórax. Comenzamos con el síndrome de consolidación, cuya expresión fundamental es la neumonía. Entonces, aquí vamos a tener nosotros una definición que va a aludir a ambos síndromes pulmonares. Entonces, voy a leerla. Dice: el parénquima pulmonar tiene una estructura heterogénea, porque tiene diferentes estructuras dentro de él, ¿no? Constituidos por espacios aéreos separados entre sí por tabiques interalveolares
En condiciones patológicas, esta estructura puede hacerse homogénea, ¿sí? O sea, pasa de ser heterogénea a ser homogénea. Esto ocurre cuando los espacios aéreos se llenan de líquido, exudado u otro elemento, o cuando el pulmón pierde volumen a expensas de reducción de los espacios aéreos y queda colapsado. El primer ejemplo, o sea, donde hay el llenado de los espacios aéreos, corresponde al síndrome de condensación o consolidación, que es característico de la neumonía, pero que además podemos encontrarlo en el infarto pulmonar, carcinomas, fibrosis pulmonar avanzada, etc. Y el segundo de ellos es la atelectasia, que es cuando el pulmón pierde volumen. La fisiopatología ya particular de la neumonía es la inflamación, es el mecanismo fisiopatológico que está comprometido en él. Y este compromete a los alvéolos, existe una migración de polimorfonucleares y otros elementos formes de la sangre, que vamos a ver a continuación, al espacio aéreo alveolar junto con líquido exudado del tejido enfermo y los microorganismos que podrían estar provocándola. La permeabilidad de las vías de conducción en este caso es responsable de algunos de los hallazgos semiológicos que encontramos en estos pacientes. Nosotros habitualmente tenemos una flora en las vías aéreas superiores, una flora habitual. Esta flora tiene una densidad de 10 a la 8 hasta 10 a la 11. Esta flora habitualmente está siendo inspirada hacia la vía inferior cuando logra sortear obviamente esta tranquera anatómica que es la glotis. Entonces, cuando logra sortear eso, llega a la parte inferior del sistema respiratorio. Sin embargo, recuerden que nosotros en ese espacio tenemos a los macrófagos alveolares, los cuales son los encargados frecuentemente de poder hacer esta limpieza. Entonces aquí nosotros entramos en una batalla donde habitualmente existe un equilibrio que lo terminan ganando los macrófagos y que cuando suceden ese tipo de aspiraciones, el macrófago dice que más o menos en 30 minutos puede limpiar estos microorganismos que pueden constituirse en patógenos. Sin embargo, cuando esto no sucede, pues gana la batalla la flora y se presenta ya esta situación de condensación o una neumonía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ya aparecen otros mecanismos de la inflamación que son los polimorfonucleares y aparecen todos los mediadores químicos inflamatorios. En esta fase es importante de que nosotros veamos que es la fase inflamatoria. Esta situación tiene sus tiempos que los vamos a ver a continuación. Luego de ello, hay una activación endotelial, ¿no? Hay una activación endotelial y hay un mecanismo de contracción endotelial. Aumenta la permeabilidad capilar y existe un exudado, ¿no? Se produce un edema alveolar, congestión y pasamos a una fuga de eritrocitos, que esto nos coloca en una fase nueva que es la hepatización roja. Esto pudiera progresar espontáneamente o pudiera progresar por el concurso de el personal de salud que interviene y permite que se dé la quimiotaxis, expresión de moléculas de adhesión. Hay un reclutamiento leucocitario muy grande que produce la hepatización gris, que es otra fase de la neumonía. Entonces, esto va a permitir fagocitosis de la bacteria y eliminación completa de todos los detritos que pudieran existir.
que esto ya pasa a un estado antiinflamatorio o de resolución. Existen más o menos unos 100 microorganismos que están siendo detectados para la producción de este problema de condensación. ¿Sí? Son 100 microorganismos que están involucrados en este proceso, por un lado, y por otro lado está la condición del paciente, ¿no? Entonces, no todos los pacientes son iguales y por tanto, este equilibrio que existe entre la persona que puede estar sana o que varía con la edad o que presenta alguna patología que puede comprometer la inmunidad, es la que nos va a dar los diferentes cuadros de neumonía que ustedes van a encontrar a lo largo de su carrera. Entonces, estas variables son las que nos van a permitir diferenciar las diferentes formas de presentación, valga la redundancia, de estos síndromes de condensación. Ustedes entonces van a encontrar 4 fases, ¿sí? La primera fase, que es la fase inflamatoria, donde existe fundamentalmente congestión y edema, es la respuesta inflamatoria inicial, un exudado proteináceo, ya están las bacterias en los alvéolos, y esto puede durar de 1 a 2 días. En este periodo, el paciente obviamente va a sentir los síntomas que a continuación veremos, pero como es una situación simplemente inflamatoria, a la radiografía no va a tener mucha expresión, o no va a tener expresión, para ser más claros, porque el tejido simplemente se ha inflamado un poco. Sin embargo, cuando esto progresa, pasamos a la fase ya de reclutamiento de los glóbulos rojos, ¿no? El parénquima pulmonar se torna rojo, duro, la consistencia es muy similar a la del hígado. Entonces, pasamos nosotros a la fase de hepatización roja. Como bien dice, es una fase en la cual el tejido es muy similar, la densidad es muy similar al hígado, y esto es lo que nos va a dar una expresión radiológica del síndrome de condensación, que ustedes lo visualizan en la radiografía como una radioopacidad. Esta radioopacidad puede ser homogénea o puede ser heterogénea, es de presentación variable y va a depender, como les mencioné hace un momento, del tipo de paciente, del germen que se esté presentando y de la reacción, obviamente, que produzca en el organismo de esta persona. Esta fase habitualmente dura de 2 a 4 días, de 2 a 4 días. Luego de ello, todavía seguimos con un pulmón, un parénquima todavía duro, deshidratado, gris por la lisis y degradación. Los eritrocitos se han degradado, no es su espacio, lógicamente. Y aquí predominan los neutrófilos y abundan los depósitos de fibrina y han desaparecido casi las bacterias. Esta fase puede durar de 4 a 7 días, o sea, ya es una fase en la cual existe microorganismo, ya no, ya no existe microorganismo, ha sido destruido de todas maneras, pero persiste la densidad alta. Entonces, muchas veces podemos apresurarnos a tomar radiografías de control y lógicamente que esa radiografía todavía va a salir con imágenes radiopacas que lo que están traduciendo simplemente es una hepatización gris, pero la clínica del paciente nos dice otra cosa. Entonces, no es adecuado hacer radiografías de control tan rápidas porque no les va a ayudar a la evolución clínica del paciente. Y por último, viene recién la fase de resolución, donde ya es conveniente tomar radiografías de control si es que lo quieren hacer, aunque clínicamente pueden ustedes hacer un seguimiento bastante bueno. Entonces ya se ha degradado la fibrina y el tejido alveolar se va recuperando paulatinamente. Vuelven nuevamente nuestros amigos macrófagos a los alvéolos y los exudados y fluidos son eliminados por la expectoración, por el drenaje linfático, que recuerden que es un transportador unidireccional
Y esta fase de resolución puede durar unas 3 semanas, en las cuales ustedes todavía pueden encontrar algunos signos pequeños que van desapareciendo. Entonces, ¿qué síntomas encontramos en el síndrome de condensación? Los síntomas, en algunos casos, son inespecíficos. Van a encontrar fiebre, astenia, lactos, disnea, dolor torácico, expectoración, hemoptisis, y en algunos casos puede cursar incluso asintomático. El paciente llega y tiene su neumonía y por su condición muchas veces ni cuenta se dio. Son los menos casos, ¿no? O tal vez los más. Y luego tenemos en la inspección, en el tórax estático, puede existir una restricción unilateral. Esto va a depender un tanto de la cuantía de la consolidación. Podemos encontrar un tórax dinámico. En el tórax dinámico puede existir un aumento de la frecuencia respiratoria, de alteración de la amplitud respiratoria en el lado, alteración de la movilidad diafragmática, que puede estar disminuida, y puede existir una retracción torácica. A la palpación vamos a encontrar piel caliente, dolor en compresión, expansión torácica está disminuida unilateralmente, y esto que lo hemos puesto en negrita, las vibraciones vocales aumentadas. O sea, las vibraciones vocales casi como que es en la palpación es patognomónico de las condensaciones. En la percusión, matidez o sumatidez, también lo hemos puesto en negrita, suma a las vibraciones vocales. Y en la ocultación, el ruido agregado fundamental es el crepitante, que es el ruido que va a reemplazar al murmullo vesicular, ¿sí? Y puede haber un soplo brónquico o tubárico, puede haber broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona, como vemos aquí que se escucha pues la voz en espacios donde habitualmente no se escuchaba, ¿sí? No se escuchaba de la forma en que se escucha en los bronquios. La pectoriloquia, pues, y la pectoriloquia áfona, que también uno es la claridad de la voz y el otro es cuando cuchichea la voz e igualmente se escucha de manera limpia. Pues entonces estos dos signos suelen encontrarse en los síndromes de condensación. La radiografía casi podríamos decir que es parte de la semiología pulmonar o respiratoria, y como ven, tiene diferentes formas de presentación. Quizá en algunos casos puede ir acompañado de un derrame pleural, que se denomina paraneumónico, donde van a encontrar la línea de Damasó, pero en muchos de los casos es interesante porque encuentran ustedes una condensación, o sea, una imagen radiopaca, donde se visualiza broncograma aéreo, ¿ya? Donde se visualiza broncograma aéreo. Puede tener además otras presentaciones un tanto más caprichosas y no tan clásicas, como en el presente caso, donde vemos un área de condensación un poquito más difusa, ¿sí? Que incluso compromete el lóbulo superior, pero que en ambos casos es diferente la radiopacidad que se observa. Entonces, el consejo es que aprendan a ver placas, que las describan adecuadamente, porque esto les va a ayudar muchísimo en la semiología y en el diagnóstico de los problemas pulmonares. El segundo síndrome es la atelectasia. La definición es la misma que hemos colocado para anteriormente en la condensación, con la diferencia obviamente en que existe un colapso. En este caso existe un colapso pulmonar. La fisiopatología, en la fisiopatología pueden existir cuatro situaciones que nos pueden producir una atelectasia. Podemos encontrar la obstrucción, una compresión extrínseca, una pérdida de surfactante o la relajación. Entonces, su obstrucción, esta obstrucción se puede dar de un bronquio pequeño, de tamaño mediano o grande, por tapones mucosos, ¿sí? Entonces, a veces podemos tener
alguna infección, que esta infección puede ser una neumonía o una bronquitis, y cualquiera de ellas nos puede producir, como produce moco, nos puede producir una cantidad importante de moco. Y este moco produce un tapón de tal forma que colapsa una zona, un segmento pulmonar produce una atelectasia. Pueden haber coágulos por un sangrado superior incluso, pueden haber cuerpos extraños, los niños que habitualmente se pasan bolitas, los niños pequeños, o puede ser por tumores broncogénicos, que estos pueden ser benignos o malignos, cicatrices bronquiales. La compresión extrínseca se puede dar por adenopatías que están fuera, ¿no? Por tumores extrabronquiales e incluso por aneurismas. La pérdida de surfactante, ya ustedes conocen, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Que tienen ese tipo de problemas. Se puede producir relajación del pulmón producida por la presencia de líquido o aire en el espacio pulmonar, que va a terminar empujando todo o parte de este pulmón, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas. Entonces ahí tenemos la atelectasia por obstrucción bronquial, ¿no? Que no permite pues el paso del aire y que termina colapsando una parte de un segmento. La compresión extrínseca, que se puede dar muchas veces por tumores y a veces es la forma de presentación del tumor, o la cicatrización que podría darse en algunos casos de una tuberculosis ya crónica que nos trae algunos problemas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la atelectasia? También pueden existir síntomas inespecíficos, pero en algunos casos podrían darse de manera más súbita. Tenemos la tos, disnea, que recuerden dolor torácico, expectoración, o puede ser asintomático si es pequeño. Recuerden ustedes que algunos de estos síntomas también se presentaban en la condensación. A la inspección puede haber un volumen normal o disminuido del hemitórax afectado, dependiendo del volumen, disminución de la excursión pulmonar, ¿ya? Por eso es importante hacer todo el examen sistemático. Puede existir tiraje, respiración superficial. En la palpación puede existir reducción de la expansión pulmonar, disminución o desaparición de las vibraciones vocales. Todo esto va a depender de la cuantía de la atelectasia. Y en la percusión, matidez o submatidez en el área afectada. A la ocultación, lo fundamental es que ausencia del murmullo vesicular, que es un silencio ocultatorio, pero que no es solo potestativo de la atelectasia, sino que lo vamos a encontrar en otros síndromes como vemos a continuación. Cuando el mecanismo no es obstructivo, la presencia de un bronquio permeable puede permitir la transmisión del sonido y aparecer un soplo tubario, atelectasia por compresión, o pleurítico o anfórico, en la atelectasia por relajación en parénquima colapsado acompañado de un derrame pleural o de un neumotórax. Bien. Entonces, las imágenes, como ven, presentan esta retracción, por ejemplo, que se produce aquí, y miren cómo tracciona también el hemidiafragma, ¿no? Tracciona el hemidiafragma. Y en este caso, miren cómo hay un colapso casi total y hay una compensación, ¿no? Hay una compensación del emitor contralateral. Esta es una tomografía que permite ver segmentariamente el daño. Y aquí nuevamente una atelectasia de un segmento superior que lo que nos da es una imagen radiopaca, ¿correcto? El siguiente es el derrame pleural. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un líquido pleural que en promedio, esto no es exacto, porque va a depender del tamaño y sexo de la persona, en promedio estamos en 25 mililitros. Este líquido tiene algunas características, ¿sí? Tiene una cantidad de proteínas que es 1 a 2 gramos por 100 ml de líquido pleural, tiene menos del 50% de proteínas y LDH en relación al plasma,
Y estos datos son importantes porque nos van luego a dar el diagnóstico de dónde viene este derrame. La glucosa, que es una concentración similar al suero, y el pH en promedio en 7.6. Normalmente, vamos a leer esta parte, de 10 a 20 mililitros de líquido pleural es similar en composición al plasma, pero en concentraciones más bajas de proteínas, que ya lo hemos mencionado. Se despliega una capa delgada sobre las pleuras viscerales, que son muy pequeñas, realmente son micrones, lo que facilita el movimiento entre pulmones y la pared torácica. Este líquido va a ingresar al espacio pleural procedente de los capilares sistémicos en la pleura parietal y visceral y sale por los estomas de la pleura parietal y por los linfáticos. Entonces esto permite un equilibrio. El líquido finalmente va a drenar a la aurícula derecha, por lo que su eliminación va a depender en parte de las presiones del lado derecho. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado derecho, es posible que tenga, si descompensa esta situación, pues esté frente a un derrame pleural producido por un problema cardíaco. El líquido pleural se acumula cuando ingresa demasiada cantidad o cuando sale demasiado poco del espacio pleural. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de líquido pleural. Un trasudado o un exudado. ¿Sí? El trasudado muchas veces obedece a insuficiencia cardíaca, a hipoalbuminemia y a cirrosis. Entonces existen toda una serie de patologías que nos pueden dar hipoalbuminemia. ¿Qué nos puede dar hipoalbuminemia? Por ejemplo, un síndrome nefrótico. ¿Qué nos puede dar hipoalbuminemia? Una insuficiencia renal crónica, perdedora de proteínas. Una cirrosis, obviamente, y así, o mala alimentación, ¿no? Mala alimentación también, que nos lleva a una baja de proteínas. Y los exudados tenemos algunos que son relacionados al mismo sistema respiratorio, algunos relacionados a problemas sistémicos, ¿no? Entre los del pulmón tenemos la neumonía, yo mencioné el derrame paraneumónico, blastomicosis, coccidiomicosis, tuberculosis, citoplasmosis, criptococosis, absceso subdiafragmático, los sistémicos, artritis reumatoide, y algunos como pancreatitis, trombosis, tumores, lupus eritematoso, cirugía cardíaca, traumatismo de tórax, algunos fármacos como la hidralazina, que se usa poco ya, lisoniazida, que todavía tiene buen uso, etc. Entonces, son algunos de los casos, ¿no? Entonces, los mecanismos son aumento de la presión hidrostática, descenso de la presión oncótica, aumento de la presión negativa del espacio pleural, aumento de la permeabilidad capilar, alteración del drenaje linfático, paso de líquido desde la cavidad peritoneal. Cada uno de ellos va a tener alguna relación con exudado o trasudados. ¿Sí? Estamos un poquito en la hora. Los síntomas pueden ser tos seca e irritativa persistente. La disnea sí es el síntoma más frecuente y se va a producir cuando el derrame pleural es más o menos 1/3 o más del hemitórax, o cuando, siendo de menor cuantía, se acompaña de otra patología pulmonar o cardíaca, como la insuficiencia, ¿no? También influyen la asociación al dolor, la rapidez de producción del derrame pleural, y aquí ustedes encuentran ese signo del decúbito que se denomina trepopnia, que mostramos una figura. El dolor pleurítico intenso, ¿sí? Es por la afectación de la pleura parietal, no de la visceral, sino la parietal, que es la que tiene la sensibilidad. Habitualmente el dolor se va a reflejar en la caja, en la pared torácica, excepto cuando la lesión afecta la parte central del diafragma, que es inervada por el frénico.
y el dolor se transmite o se presenta, en este caso, en el hombro o en el cuello. Y se produce sobre todo cuando existe una patología primaria de la pleura. Bien, a la inspección hay una movilidad respiratoria disminuido y puede existir un aumento de los espacios intercostales, abovedamiento del tórax afectado, decúbito lateral sobre el derrame, choque de punta desplazado contralateralmente, porque han visto en una de las placas, van a ver de que puede desplazar por completo uno de los pulmones. Respiración costal a la palpación, igualmente que en el caso anterior encontramos disminución de los movimientos respiratorios, ¿sí? En la percusión encontramos mate y submate. Hay toda una serie de alteraciones que se pueden presentar, que luego en la presentación la pueden revisar, que están alrededor de la zona en que se produce el derrame. Por tiempo no nos detenemos aquí. En la ocultación hay abolición del murmullo vesicular, aquí no se escucha disminución, y disminución o abolición de los otros ruidos respiratorios, límite superior con soplo pleurítico, en este caso pectoriloquia áfona y egofonía. Los signos son, bueno, encuentran ustedes soplo pleural, que es un soplo suave, agudo, y expiratorio. Los frotes pleurales y la egofonía, ¿sí? Los frotes pleurales y la egofonía. Entonces, usted puede hacer un diagnóstico diferencial dependiendo de la evaluación completa del paciente. Para eso le sirve pues la anamnesis, saber hacer una buena anamnesis y hacer un examen clínico completo, no solo respiratorio, sino de todo, de toda la persona, ¿no? Del cuerpo entero, porque cualquiera de ellos puede estarnos indicando la presencia de un problema que no necesariamente es pulmonar, ¿correcto? Pero por frecuencia están los paraneumónicos, los neoplásicos, que están en los porcentajes que ahí se señala. La insuficiencia cardíaca de los extra y de los transudarios es uno de los más frecuentes también, ¿no? Y recordarles aquí los criterios de Lai, en los cuales ustedes toman LDH, proteínas, colesterol, tanto de sérico como de líquido pleural, con el cual ustedes van a evaluar mediante toracocentesis y hacen la valoración tanto en plasma como en líquido pleural, y de acuerdo a esos criterios ustedes van a separar el trasudado del exudado. En las imágenes, pues ustedes encuentran esta línea oblicua, línea de Damasono. En la tomografía también puede observarse, ¿sí? Pero es una imagen radiopaca, en este caso, miren, absolutamente homogénea, ¿no? Absolutamente homogénea. Es un derrame del lado derecho, casi de la tercera parte. Entonces, por último, el neumotórax es la presencia de aire en ambas hojas pleurales, lo que transforma la cavidad pleural en una real. El aire ingresa por una solución de continuidad de la pleura y su presencia permite colapso parcial o total del parénquima pulmonar por efecto de su elasticidad. Muchas veces estos neumotórax pueden ser espontáneos. Se da en jóvenes que a veces tienen alguna alteración que no se veía, o por enfermedades que afectan de alguna forma la pleura y que terminan produciéndose espontáneamente en el transcurso de este problema, o traumático, no iatrogénicos y iatrogénicos. Dentro de los espontáneos primarios está la ruptura de una bula subpleural congénita, y de los secundarios, bulas enfitematosas, el EPOC, el absceso pulmonar, cavernas tuberculosas, neoplasias cavitadas, metástasis pulmonares, granulomas. Y los traumáticos no iatrogénicos, por heridas punzantes, por fracturas o por costales, y los iatrogénicos pueden ser producidos por mano del médico, colocación de vías intravenosas, asistencia respiratoria mecánica en las UCIs, toracocentesis, biopsia pulmonar percutánea, biopsia pleural, ¿sí? Aquí vamos en aras del tiempo,
porque nos quedan 3 minutos nada más, pueden ser pequeños, medianos, completos e hipertensivos. Están los síntomas aquí de cada uno de ellos. En la inspección, pues en los pequeños puedes pasar inadvertido, los medianos puede haber disnea o taquimia, en los completos dificultad respiratoria y en los hipertensivos que son muy rápidos puede haber palidez, cianosis, sudoración, hipotensión. En la palpación los pequeños pueden pasar inadvertidos, medianos disminución o ausencia de las vibraciones vocales, los completos abolición de las vibraciones vocales y los hipertensivos que nos dan prácticamente todo está comprometido, toda una parte de un emitórax. La percusión, en los pequeños pueden no notarse nada, en los hipertensivos hay hipersonalidad, igual en los completos y los hipertensivos. Y en la ocultación puede no mostrar alteración en los pequeños, en los medianos hay disminución del murmullo vesicular y en los completos ausencia del murmullo vesicular, soplo